Bienvenidos a este recorrido por la historia del ejército colombiano. Mi nombre es Técnica, me presento. Hoy hablaremos de el Ejército Nacional de Colombia, su historia, armas y tácticas. Una institución forjada en el fuego de la independencia y transformada a lo largo de los siglos mediante la innovación, armamento, tácticas y rutinas que han definido su esencia en cada conflicto. El Ejército Nacional Colombiano nace el 23 de julio de 1810 a partir del Batallón de Voluntarios de la Guardia Nacional, con un inicio marcado por la Guerra de Independencia, destacándose la Batalla del Bajo Palas en 1811. Los primeros cascos, aún rudimentarios, en armamento, fueron los cimientos sobre los que se edificaría una institución destinada a defender los ideales republicanos. Durante estos primeros años se definieron las estructuras organizativas y los roles de infantería, caballería, artillería e ingenieros, pilares fundamentales en las campañas que buscaban liberar el territorio de la dominación monárquica y afianzar la unión de las nuevas provincias republicanas. A lo largo del siglo XIX, el ejército colombiano se vio inmerso en conflictos internos, como guerras civiles y la más famosa de todas, la Guerra de los 1000 días. En estos escenarios, la infantería se convirtió en el núcleo del combate, en donde se empezaron a usar de forma sistemática armas de fuego de mano, acompañados por la caballería y la artillería. La estructura organizativa se perfeccionó. Batallones, escuadrones y brigadas formaron a partir de unidades de infantería compuestas por cientos de soldados. Estas confrontaciones no solo definieron el carácter de la lucha, sino que también impulsaron la evolución del armamento. Aun cuando en estos tiempos predominaban mosquetes, fusiles de avancarga, la experiencia adquirida sentó las bases para las doctrinas de combate, la especialización para que se desarrollaran posteriormente. Bien, se aprecia en la figura 10 una columna de soldados liberales. Podemos ver que esto se dio pudo ser durante o al final del conflicto de la Guerra de los 1000 días. Podemos identificarlos por sus banderas y algunos uniformes. Podemos ver que no, como lo sabemos, que no hay una estandarización neta entre ellos. Algunos tenían cascos, otros tenían uniformes más completos, otros no. Pues todo eso debido a las dificultades de suministro durante la guerra, junto a sus banderas y estándares, que son sus principales referencias. Igual también podemos ver que el uniforme de infantería de línea del Ejército de la Gran Colombia, que fue, por así decirlo, el pionero entre las líneas del ejército, que fue entre los años 1820 y 1826, el uniforme de casaca y pantalón azul de paño, con una vuelta de collarín encarnado y una sola botonadura por el centro y vivo encarnado. Con la llegada del siglo XX y tras la Guerra de los 1000 días, el ejército experimenta una profunda transformación organizacional y doctrinal, lo cual lo lleva a su profesionalización y adopción de las doctrinas del siglo XX. La incorporación de las misiones prusianas, luego las suizas y finalmente las alemanas, impulsaron una modernización en la formación de oficiales y suboficiales, la cual llevó a la creación de las instituciones como la Escuela Militar de Cadetes en 1907 y la activación de la aviación militar en 1919, la cual abrió paso a la integración de nuevas tecnologías como el uso de armamento más sofisticado, pasando de armamento de avancarga y monotiro a fusiles de cerrojo y el uso de aviones de combate. En este periodo se consolida el empleo de armas que evolucionaron de los modelos tradicionales, como comenté anteriormente, convirtiendo al cuerpo de soldados en una fuerza cada vez más profesional y preparada para conflictos internacionales. Cabe destacar que entre esta línea de tiempo, en esta línea de profesionalización y modernización, podemos hablar sobre la Guerra Colombo-Peruana o el famoso incidente de Leticia, ocurrido en el año de 1932 hasta el año de 1933, en el cual las naciones sudamericanas de Perú y Colombia fueron a la guerra, en el cual podemos destacar que el ejército colombiano utilizó una gran variedad de armas de mano, tanto ligeras como pesadas, provenientes de distintos países, debido a la diversidad de proveedores y a la limitada industria militar que existía en esa época. Fusiles y armas, más bien armas tales como los fusiles y carabinas Mauser, modelos desde el año de 1895 hasta 1930, en el calibre de 7x57 Mauser, hasta pistolas FN 1910, Colt 1911, Luger P08, revólveres Smith & Wesson MIP del 38 especial, va a aclarar MIP Military and Police, ya entrando en sus diferentes gamas de modelos, incluso hasta revólveres Nagant de 1895, de ese revólver único, por así decirlo, que usaba un cartucho telescópico de 7.62 por 38 mm R. También pasamos por ametralladoras, desde ligeras hasta pesadas,
como la Hotchkiss 1922, la Louis Gunn, la famosa Colt Browning 1895, conocida como la Potato Diga, y metralletas ligeras como Vickers, entre 7.7 o 303 British. Algunos morteros Stokes Band 81 milímetros, y pasando a otro área del ejército, o más bien en este caso la Fuerza Aérea, que también tuvo un papel muy importante en esta guerra. Pues se usaron bombarderos y también como elementos de reconocimiento al famoso avión JU-52, que además de ejecutar esas dos tareas, también era un avión de transporte, aprovechando su capacidad de ser anfibio, o en este caso en realidad llevaba los pontones para aterrizar en los ríos. Y junto a estos también estaba su hermano mayor, el John Carter W-34 y los F-13. Además de esto, también se usaron bastantes cazas y aviones de ataque ligero como los Curtiss Falcon O-1 y O-2 o los Curtiss Wright CW-14 Osprey, además de sus versiones de entrenamiento JN-4 Jenny, incluso los Chase MS-1 y MS-2 suizos, son aviones Duonite franceses modificados. La participación en la Guerra de Corea marcó otra antesala en la evolución doctrinal del ejército colombiano. La experiencia en este conflicto, en el marco de la Guerra Fría, impulsó una actualización significativa en las tácticas y estrategias, en la cual se adoptaron nuevos procedimientos de Estado Mayor. Se implementaron operaciones nocturnas y se introdujeron dispositivos de visión nocturna. Cabe aclarar que esto exclusivamente no fue durante la Guerra de Corea, sino a partir de las vivencias de ese conflicto, de las enseñanzas que dejó ese conflicto. En los conflictos posteriores, las operaciones contra insurgentes en el territorio nacional obligaron a la modernización del armamento de infantería. Por ejemplo, la evolución del fusil de combate, ya que es notable, porque en este caso Colombia utilizó el fusil G3, empezó utilizando ese fusil en el año de 1971, cual posteriormente fue reemplazado por el Galil en el mismo calibre de 7.62 por 51 en 1984. Además, podemos hablar que también se incorporaron ametralladoras, en este caso la ametralladora M60, la cual aportó un mayor poder de fuego, y que en estas innovaciones no solo beneficiaron a la infantería, sino que también se extendieron a unidades especializadas y cuerpos de fuerzas especiales, lo que permitió una respuesta más efectiva en operaciones de alta complejidad. En tiempos recientes, el ejército colombiano ha seguido adaptándose a nuevos desafíos. La transformación se ha enfocado en la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido, FDR, y todas sus subdivisiones, la integración de brigadas móviles y la adopción de un enfoque híbrido que combina el ataque ofensivo y de la defensa estratégica. Las operaciones modernas, tales como la Operación Jaque o Operación Fénix, evidencian el dominio de tácticas precisas y el uso de armamento de última generación. Hoy, las fuerzas especiales y la infantería trabajan de manera coordinada, utilizando tecnología de punta que refuerza la misión de mantener la soberanía nacional y combatir eficazmente amenazas tanto internas como externas. Hablando del fusil Galil, sabemos que este es el fusil de cargo del ejército colombiano desde el año de 1984. Este fusil se adoptó primeramente en su versión de 7.62 por 51 Galil ARM, el cual gradualmente fue siendo reemplazado por su versión de 5.56 AR y SAR en su versión corta, la cual, por razones de estándares regidos por la OTAN, porque nuestro ejército se rige bajo normativas de la OTAN, fue gradualmente dejado atrás la versión ARM para oficialmente a finales de los años 80, 90 a tener una adopción total de la versión AR y SAR. Llegado el siglo XXI, Indumil compra la patente o adquiere la patente del Galil Ace. Su versión actualizada y la recibe de IMI, actualmente IWI, Israel Weapon Industries, la cual lo toma para gradualmente reemplazar los fusiles AR y SAR, siendo el A-23 desde el 21 hasta el 23 los reemplazos de estos mismos. Sin embargo, actualmente la modernización sigue en curso. No todos los soldados tienen el ACE, pero su adopción sigue siendo grata. También cabe destacar que Indumil, Industria Militar Colombiana, desarrolló un kit de modernización para los fusiles Galil AR y SAR, que es el famoso kit Córdoba, el cual le otorga una nueva culata, un nuevo guardamano y un nuevo pistolete con más ergonómicos, y le agrega una capacidad de agregar accesorios tales como miras desde reflex, red dots, holográficas, incluso hasta miras de aumento, hasta grips y linternas, láseres y sistemas de puntería infrarroja.
Cerrando, sabemos que el ejército colombiano aún seguirá actualizándose a lo largo de todos estos años, gracias a la salida de nuevas normas, equipos, normativas que rijan bajo los estándares de la OTAN, pues año a año el ejército y todos sus cuerpos diferentes, infantería marina, fuerza aérea, equipos mecanizados, etcétera, etcétera, continuarán recibiendo esas actualizaciones gradualmente. Tenemos un claro ejemplo. Últimamente se anunció la compra de los nuevos SAP Gripen para reemplazar a los venerados Kafir de nuestra Fuerza Aérea e incluso sistemas de artillería. Por ahí se dice que adquiriríamos Atmos 2000 israelíes, incluso locamente podrían decir que también recibiríamos César. Por ahí también había una compra, por ahí se filtró que iban a llegar también entre M777 howitzers americanos, un montón de equipo nuevo que está reforzando las capacidades técnicas y de respuesta del ejército. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte, muéstrale esto a tus amigos, conocidos, aquellos que les interese este mundo. Cabe aclarar que esto solo fue un muy breve, muy breve video introductorio sobre mi ejército en el país que vivo. Y pues no más, siendo no más, no menos, soy Técnica, me despido. Chao, chao.